Millonario se casa con mujer obesa por una apuesta, pero queda sin palabras cuando se entera que ella. Márquez Salinas era un hombre de fortuna y de carácter altivo, que se encontraba siempre al acecho de nuevos retos para demostrar su inagotable competitividad. Había cosechado victoria tras victoria en el ámbito de los negocios, y esa sensación de invencibilidad le encantaba. Sin embargo, la propuesta que le haría su buen amigo Jaime durante una lujosa recepción en Nueva York alteraría el rumbo de su vida de una manera que nunca imaginó. Jaime, con una sonrisa astuta, fue directo al proponerle algo inusual. Veamos si tu racha triunfadora se extiende también a asuntos del corazón, Márquez. Te reto a casarte con una mujer que no entre en tu prototipo habitual. Ante aquellas palabras, Márquez, acostumbrado a conquistar mujeres delgadas y hermosas, quedó atónito. Sin embargo, su deseo de superar cualquier desafío pudo más que su sorpresa. Con la ceja levantada, preguntó sin rodeos. ¿Y qué obtengo a cambio? Jaime alzó su copa de champán con un brillo pícaro en la mirada. $1.000.000 para quien se salga con la suya. Pero la condición es que debes casarte con esa mujer y permanecer al menos medio año unido a ella. La perspectiva de un premio sustancioso y la emoción de competir llevaron a Márquez a aceptar en un abrir y cerrar de ojos. La candidata elegida por Jaime era Claudia Robles, alguien que se distanciaba por completo de los estándares estéticos dominantes. Márquez apenas tenía noticias de ella, pero en su cabeza aquello era apenas otro negocio que culminara a su favor. Unos días después, Jaime le transmitió más detalles sobre la misteriosa Claudia. Al parecer, se trataba de una persona con un carácter fuerte, muy segura de sí misma y que no se ajustaba a la sumisión que Márquez solía encontrar en sus parejas. Lejos de amedrentarlo, eso solo acrecentó su curiosidad. Ser un estratega acostumbrado a salirse con la suya generaba en él un deseo de ver cómo controlar a alguien tan firme. El primer encuentro se organizó en un restaurante de alto nivel. Marcus llegó con puntualidad, como siempre. Cuando Claudia hizo acto de presencia, él supo de inmediato que estaba ante alguien distinto a todo lo que había conocido. Ella parecía inmune a la atmósfera sofisticada del lugar e incluso a la presencia imponente de Márquez. Con la barbilla en alto, lo saludó sin titubeos. Supongo que eres Márquez Salinas, dijo mientras tomaba asiento. ¿Y tú, Claudia Robles?, respondió Márquez manteniendo su compostura, extendiendo la mano. Ella vaciló un segundo antes de estrechársela con determinación, como toda una declaración de que no cedería fácilmente. No gastemos palabras de más, arrancó Claudia con un tono directo. Sé por qué estamos aquí. Conozco la apuesta, los términos, todo. Márquez se quedó atónito ante su franqueza, aunque no dejó ver su sorpresa. ¿Y aún así accediste a venir?, preguntó con genuino interés. Digamos que tengo mis propias motivaciones, contestó ella tras una breve pausa. No soy inocente, Márquez. Puede que 6 meses parezcan poco, pero en ese lapso ocurren bastantes cosas. Si piensas manipularme o someterme, estás muy equivocado. Márquez se limitó a sonreír con un leve destello en la mirada. Aquella mujer resultaba un enigma mucho más difícil de resolver que cualquiera con la que hubiera tratado antes, y eso le resultaba estimulante. Al finalizar esa primera reunión, Márquez se retiró cautivado por su temple firme. Claudia representaba un desafío que ya había comenzado a obsesionarlo. Los días posteriores transcurrieron con Márquez planeando el siguiente paso. Acostumbrado a llevar el control, se preguntaba cómo manejar a alguien tan indoblegable. Para su segunda cita, Claudia propuso una cafetería corriente, muy alejada del lujo que Márquez frecuentaba. Intrigado por conocer la razón, él aceptó sin rechistar. Llegado el momento, Claudia ya estaba instalada en una mesa, con una taza de té y una sonrisa apacible. Lo saludó con cordialidad, no tan distante como la primera vez, pero manteniendo esa confianza inquebrantable. Creí que preferías restaurantes con estrellas Michelin, bromeó Claudia mientras Márquez se acomodaba. Romper la rutina nunca está de más, respondió él, intentando sonar despreocupado a pesar de sentirse fuera de lugar. Tras intercambiar banalidades, Claudia volvió al núcleo del asunto. Si vamos a llevar esto adelante, hay asuntos que quiero definir, dijo, apoyando con cuidado su taza de té.
No quiero tu dinero ni me interesa integrarme a tu mundo de opulencia. Para mí, esos 6 meses acabarán exactamente como empezaron. Marcus la contempló en silencio. Claudia se expresaba con sinceridad absoluta, dejando claro que no pretendía aprovecharse de sus recursos, algo nuevo para él, acostumbrado a mujeres que caían rendidas ante el brillo de su fortuna. Entonces, ¿qué deseas, Claudia? Indagó con genuina curiosidad. Libertad, puntualizó ella, sin demora. Tendremos un matrimonio por contrato, pero eso no implica que mi vida se ponga a tu servicio. Voy a seguir mi camino sin convertirme en tu marioneta. Aquella respuesta solo arrancó una sonrisa en Marcus. Considerando que sus intenciones se limitaban a triunfar en la apuesta, no le supuso problema concederle esa independencia. Lo único que importaba para él era cumplir el plazo y obtener el dinero. Hecho, accedió Marcus. 6 meses. Después, cada uno seguirá por su lado. Claudia se aseguró de que lo decía en serio. Por su parte, ella también tenía un plan que pensaba llevar a cabo con precisión. Tras una despedida cordial, se separaron con roles muy definidos. Claudia insistiría en su autonomía y Marcus procuraría que el matrimonio fuera un mero trámite legal. Con el paso de las semanas, se acercó la fecha de la boda. Marcus experimentó un presentimiento, tal vez esta vez no todo sería tan fácil como había calculado. Sin embargo, mantuvo el control. El día de la ceremonia, todo se desarrolló de manera seca, sin gestos románticos, tal como un acuerdo financiero meticulosamente organizado. Marcus, con su habitual pensamiento estratégico, ya se imaginaba victorioso, como tantas otras veces. Estaba seguro de que en medio año la testarudez de Claudia sucumbiría a la holgura económica y al estilo de vida lujoso que él conocía tan bien. Apenas terminaron la boda, la llevó a su descomunal ático en el corazón de Nueva York, símbolo de su estatus social. Los ventanales panorámicos dejaban entrar el reflejo de una ciudad que nunca descansaba, y la decoración, impecablemente ostentosa, no podía ser más exclusiva. Para Marcus, aquello era el verdadero campo de batalla donde su fortuna lo ayudaría a conquistar a Claudia. Pero pronto comprendió que ella no pretendía ceder. Nada más cruzar la puerta de aquella vivienda de ensueño, Claudia mantuvo distancia emocional. Su mirada no contenía sorpresa, sino un claro desafío. 6 meses, Marcus. Ni un día más, le soltó con voz firme mientras se acercaba a uno de los inmensos ventanales, sin inmutarse ante el fastuoso ambiente. Él sonrió, convencido de que toda mujer acaba cediendo ante sus encantos y el dinero. Creía que Claudia no sería distinta. Lo cierto es que estaba a punto de enfrentar la mayor lección de su vida. Durante las primeras semanas después de la boda, Marcus desplegó toda su artillería para impresionarla. Entre joyas deslumbrantes, alta costura y viajes selectos, confiaba en que tarde o temprano la joven adoptaría la vida palaciega. Pero la respuesta de Claudia era siempre la misma, un rechazo silencioso. Se mantenía fiel a su rutina sencilla, negándose a utilizar la riqueza de su flamante marido. No necesito todo esto, Marcus, decía, con tal serenidad que lo sacaba de quicio. Sentía que su poder se encontraba en entredicho. Se había topado con una muralla de firmeza. Y ya no se trataba solo de triunfar en la apuesta, sino de un asunto personal de orgullo. ¿Cómo era posible que su encanto y sus recursos no surtieran efecto? Con el afán de hacerse respetar, Marcus optó por maniobras más drásticas. Le prohibió trabajar con el pretexto de que era su esposa y no necesitaba ingresos. Cuando Claudia insistía, él interfería en las reuniones esenciales para su carrera o le hacía perder tiempo de forma intencional. El objetivo era socavar su independencia. Claudia, por su parte, se mantenía inquebrantable, y aquello solo inflamaba el deseo de Marcus por someterla. Los roces se convirtieron en una constante. A la menor provocación, surgían discusiones en las que Claudia contestaba con palabras certeras, destruyendo cada ardid de manipulación que Marcus organizaba. Una velada particularmente tensa, él intentó adoptar un tono más sentimental. No entiendo tu postura, Claudia, confesó, combinando molestia y genuino interés. Cualquiera estaría feliz de nadar en lujos y comodidades. ¿Qué buscas en realidad?
Claudia, que había mantenido una coraza durante días, lo encaró con un brillo inesperado en los ojos. Quiero respeto, Marcus. No soy una pieza en tu juego. Tú usas el dinero como un arma, sin darte cuenta de que eso no compra la dignidad ni la integridad. Pueden sobrar los lujos, pero si estás vacío por dentro, nada de eso importa. Sus frases lo golpearon con dureza. Por primera vez, Marcus sintió que no solo se le escapaba el control sobre la situación, sino que Claudia estaba desentrañando los vacíos que él jamás había querido admitir. Sin embargo, su orgullo lo empujó a intensificar la presión. Redobló los esfuerzos para aislarla y hacerle ver que sin él, su vida sería casi inviable. Claudia no se dejaba manipular con facilidad. Cada movimiento de Marcus encontraba una respuesta aún más firme de ella. Mientras tanto, la relación se tornó un campo de batalla en el que ambos parecían medir fuerzas constantemente. Aún así, entre las tensiones, algo inusual surgía en la mente de Marcus. Empezaba a mirar a Claudia con otros ojos, no solo con respeto por su firmeza, sino con un interés genuino en comprenderla. Nunca ninguna mujer había llegado a desafiarlo tan de cerca ni a hacerle cuestionar su propia visión de la vida. Cierta noche, tras una agria discusión, Marcus se quedó solo frente al panorámico ventanal del salón. Su mirada se perdía en las luces nocturnas de la urbe, que de repente no le transmitían la satisfacción de siempre. Se sintió extraño, con un vacío que no podía explicar. Claudia se suponía una simple esposa temporal para ganar una apuesta, pero ahora se había convertido en un enigma que le desvelaba. Y ese cambio lo inquietaba. «Te noto diferente», le dijo Jaime, el responsable de la apuesta, durante una cena informal. «Siempre fuiste un maestro de la manipulación, pero esta vez la situación te ha dado la vuelta». Marcus fingió una sonrisa y se quedó sin respuestas claras. No podía negar que las palabras de su amigo se ajustaban a lo que estaba sucediendo. No obstante, no tenía la menor intención de reconocerlo abiertamente. Al regresar a casa, tomó la determinación de enfrentarse a la realidad. Tenía que aclarar las cosas con Claudia, sacar a la superficie esos sentimientos incontrolables y la duda constante sobre quién ostentaba el poder. Encontró a Claudia sentada en el sofá, absorta en un libro, como si su presencia fuera totalmente prescindible. Era el reflejo del abismo que había crecido entre ellos. ¿Podríamos conversar?, se atrevió a decir con voz suave, rompiendo el silencio que los consumía a diario. Claudia alzó la mirada con calma, cerró el libro y fijó sus ojos en él. «Claro», contestó, como si hubiera esperado ese instante. Marcus se acomodó frente a ella, buscando las palabras precisas. Notaba la tensión en el aire y comprendía que no podía seguir evitando esa confrontación. «¿Qué somos aquí, Claudia?», comenzó con una honestidad que hasta él notó extraña. «Esto empezó como un juego, una apuesta absurda. Pero ahora siento que todo ha cambiado». Claudia tardó unos segundos en contestar. «Yo nunca estuve jugando, Marcus. Desde el principio, acepté este arreglo por algo que va más allá de tus millones». Él sintió un escalofrío, aquellas palabras sugerían que había un trasfondo mucho más profundo. «Entonces, ¿qué es lo que buscas?», preguntó, ansioso. Claudia dejó escapar un leve suspiro. «Podrías descubrirlo si abrieras los ojos. He permitido que creyeras que manejabas todo, pero en realidad nunca tuviste el control. Y cuando llegue el momento, sabrás la verdad». Aquella noche, Marcus advirtió, quizá por primera vez, que Claudia no solo resistía sus manipulaciones, sino que dirigía la partida desde una posición secreta. Y sintió miedo. Miedo de reconocer que por primera vez estaba desarmado. Los días se convirtieron en un constante forcejeo interior. Por un lado, quería someterla para ganar, pero por otro, se sentía cada vez más atraído por su inquebrantable personalidad. Pasaron las semanas, tensas como una cuerda a punto de romperse. Cada intento de manipulación por parte de Marcus chocaba contra la fuerza inamovible de Claudia, lo que incrementaba su desesperación. Al mismo tiempo, se veía cada día más confundido acerca de lo que realmente sentía. A solas, reflexionaba en su enorme sala de estar, contemplando la noche de Nueva York a través de aquellos ventanales monumentales.
Se preguntaba si el matrimonio no se había vuelto algo más que un simple contrato, y por qué Claudia lograba despertarle emociones y cuestionamientos que nunca antes había experimentado. Mientras tanto, Claudia seguía con su vida diaria, mostrándose distante, casi impasible, como si esperara el segundo oportuno para develar su verdadero plan. El mero hecho de su silencio se transformaba en un tormento para Marcus, que cada vez deseaba con más anhelo conocerla de verdad. Parece que Claudia te tiene en jaque, comentó Jaime en otra ocasión, sin disimular su diversión ante la situación. Marcus no quiso responder. La congoja se le reflejaba en el semblante, y no podía ignorar que Jaime, quien en un principio le había lanzado el desafío, ahora observaba divertido la forma en que se invertían los papeles. Con la obsesión de saber qué pasaba por la mente de Claudia, Marcus contrató investigadores, buscó información y, poco a poco, comenzó a encontrar datos que lo descolocaron. Nada era casual. No tardó en sospechar que Claudia estaba moviendo hilos con una destreza asombrosa. Una tarde, al volver de la oficina, vio a Claudia en el balcón del ático, sosteniendo una copa de vino con actitud de reina. Sintió que la revelación definitiva se aproximaba, que por fin conocería lo que llevaba tanto tiempo desconociendo. Se plantó detrás de ella y respiró hondo. No aguanto más esta incógnita, Claudia. Necesito que me digas qué está pasando. ¿Cuál es tu propósito en todo esto? La brisa nocturna mecía el cabello de Claudia. Después de un largo silencio, se volteó despacio. Sus facciones mostraban determinación y algo de resentimiento. ¿De verdad quieres la verdad, Marcus? Ten cuidado con lo que pides. Él aguantó la mirada sin contestar. Claudia entrecerró los ojos y comenzó a hablar con un tono helado que lo paralizó. Te crees el dueño del tablero, pero esta vez tú eres la pieza. Yo comencé esta partida mucho antes de que te dieras cuenta. Marcus sintió un escalofrío. Claudia prosiguió. ¿Te suena el apellido Robles? Seguramente no. Para gente como tú, solo existen los números. Mi padre era un hombre honesto que luchaba por mantener su pequeña empresa hasta que apareciste tú y la aplastaste. Te quedaste con todo. Marcus dio un paso atrás, anonadado. ¿Qué estás diciendo? Balbuceó con la voz temblorosa. Mi padre perdió todo por tu ambición desmedida, continuó Claudia, con los ojos llorosos de rabia. Te importó tan poco que él acabó sin esperanza. ¿Y sabes cómo terminó? Se quitó la vida. Ese último dato hizo que Marcus sintiera la sangre helársele en las venas. Entendía que había llevado a la quiebra a muchas compañías, pero jamás se preocupó de las secuelas humanas de sus actos. Aquellas palabras le mostraban de golpe la magnitud de sus decisiones. Claudia, atinó a decir, con la voz entrecortada. No, no hables, lo interrumpió ella. Nunca pensaste en las personas que destruías. Tu vanidad te cegó. Mi padre se quedó sin nada, mi madre y yo vivimos un infierno, y tú te bañabas en dólares sin remordimiento. Marcus sintió su mundo tambalearse. Por primera vez, se veía obligado a encarar el daño que habían causado sus negocios. Acepté esa absurda apuesta porque me ofrecías el acceso perfecto, siguió Claudia. Quería que probaras una mínima parte de la impotencia que nosotros sufrimos. Quería que te vieras sometido, manejado. Él sintió que se desplomaba interiormente. Tantos años sintiéndose invencible y, de repente, una mujer lo había puesto de rodillas. Claudia tenía todo planeado desde el principio. Claudia, no sabía, trató de explicarse, pero ya no quedaba defensa posible. Claro que no sabías, ni te importaba, dijo ella, secándose una lágrima. Pero ahora quiero que cargues con este peso, que sientas el mismo dolor que provocaste. No voy a destruirte con la misma rapidez con que aniquilaste a mi padre. Lo tuyo será un tormento paulatino. Quiero que cada día despiertes preguntándote qué vendrá a continuación, sin nada que puedas hacer para remediarlo. Claudia salió de la habitación, dejándolo con la culpa y el desconcierto. Marcus quedó inmóvil, sintiendo que le habían arrebatado algo esencial de su ser. Por primera vez en su vida, no tenía ni el plan ni la confianza para revertir la situación. A partir de aquel instante, la dinámica entre ambos cambió por completo.
Claudia lo ignoraba de manera deliberada, mostrándole un silencio que era una forma de castigo. Marcus, acostumbrado a ser el centro del universo, sufría al sentirse invisible en su propio hogar. Los momentos en que coincidían se impregnaban de tensión insoportable. Durante el desayuno, ella tomaba café sin dirigirle la palabra. En las noches, mantenía la distancia. Cualquier intento de él por acercarse terminaba en la nada, pues Claudia le mostraba una indiferencia absoluta. Marcus comenzó a hundirse en un abismo de culpabilidad. Quería redimirse, pero no sabía cómo. Al verse ignorado, la frustración lo consumía. Mientras tanto, Claudia comenzó a arremeter de manera sutil pero devastadora contra la vida que él se esforzaba por mantener. En la empresa, sus decisiones más importantes eran saboteadas, con reuniones que se cancelaban y proyectos que fracasaban misteriosamente. Marcus no tardó en atar cabos, ella estaba influyendo desde las sombras, tejiendo contactos y desmoronando su reputación paso a paso. En casa, la actitud de Claudia era aún más gélida. A veces, Marcus la hallaba leyendo, comentando por teléfono aspectos que él adivinaba relacionados con sus asuntos empresariales. Pero cuando la confrontaba, ella lo miraba con una frialdad despiadada. ¿Te molesta sentir que te arrebatan aquello que creías tuyo? Bienvenido a mi realidad. Cada día era un nuevo golpe. Marcus, que en otro momento habría combatido con sus mismos métodos, se hallaba paralizado por la culpa. Sabía que había provocado una tragedia inimaginable y que no quedaban atajos para obtener perdón. Por primera vez, no existían cheques que compensaran los destrozos causados. Semanas después, la presión se tornó insoportable. Claudia llevó su castigo a un nivel más profundo, apenas dignándose a cruzar miradas con él. El silencio prolongado era como un grito silencioso que lo corroía. Una noche, desesperado, Marcus la encontró en el salón. «Me estás hundiendo en todos los frentes», le dijo con voz quebrada. «Lo estás haciendo con cuidado, sin que otros se den cuenta, pero lo sé. ¿Es esto lo que quieres?». Ella lo encaró con expresión imperturbable. «Lo que deseo es que padezcas cada una de las pérdidas que nosotros sufrimos». ¿Creías que con dinero podías borrarlo todo? Te equivocas. Quiero que experimentes lentamente tu propia caída. Ante aquellas palabras, Marcus comprendió que no tenía escapatoria. Su habitual superioridad se había diluido. Claudia no iba a conformarse con una rápida victoria. Quería que sintiera cada herida. Incapaz de hacer algo, empezó a moverse como un fantasma por su ático, consumido por la ansiedad y la reflexión de sus errores pasados. Lo más angustiante era sentir cómo el desprecio de Claudia lo afectaba de un modo desconocido. Al verla, deseaba explicar lo inexplicable, pedir perdón por una catástrofe que había causado sin pensar. Pero entendía que nada anularía los horrores que ella y su familia habían sufrido. Y Claudia se encargaba de recordárselo a diario. Finalmente, llegó una noche donde Claudia se presentó con una calma casi aterradora. Se detuvo frente a él y musitó. «Me arrebataste algo que nunca podré recuperar. Ahora, lo único que me queda es devolverte la moneda. Cargarás con ese peso toda tu vida». Cuando pronunció esas palabras, Marcus sintió que la última chispa de esperanza se diluía. Se quedó sentado en el sofá, derrotado, observando cómo Claudia salía sin añadir más. Entendió que su castigo apenas empezaba y que, de algún modo, tendría que aprender a vivir con él. El rumbo que tomó la vida de Marcus a partir de ese momento fue de agonía y soledad interior. Claudia no le decía una sola frase más allá de lo estrictamente necesario. Su mirada era un juicio silencioso que le recordaba, a cada minuto, que él mismo lo había provocado todo. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, un cambio sutil comenzó a gestarse en Marcus. Acostumbrado a creer que un asiento arreglaba cualquier inconveniente menor, finalmente comprendió que tenía que hacer algo más que pronunciar disculpas. Una mañana, se levantó con una determinación nueva. Se dijo a sí mismo que, al margen de si Claudia le perdonaba o no, tenía que demostrar que podía ser distinto, que era capaz de enmendar parte del daño. Pero el primer paso, entendió, sería dejar de acosarla para exigir su perdón.
Tenía que respetar su espacio y sus tiempos. A partir de entonces, en lugar de encerrarse en la autocompasión, se fijó en los pequeños detalles de la rutina de Claudia. Observó que le gustaban las flores, en especial las peonías, y que cada mañana bebía un té fuerte sin endulzar. En vez de imponerle regalos ostentosos, decidió preparar actos sutiles que atendieran esas preferencias, dejando un ramo de peonías en la mesa de la cocina, sin ninguna nota ni aspaviento. Aún así, no se presentaba exigiendo un gracias, se marchaba, dándole el control de cómo reaccionar. Cuando Claudia regresó aquella tarde, encontró el ramo. Márquez la vio detenerse brevemente ante las flores, tomarlas y aspirar su aroma. No hubo sonrisas ni palabras dulces, pero al menos no las tiró a la basura. Fue un paso pequeño, aunque significativo. En los días siguientes, Márquez continuó con esos gestos sutiles, puso la taza de té a la temperatura que ella acostumbraba, dejó sus libros favoritos al alcance, sin forzar conversaciones, sin presiones. De a poco, Claudia dejó de mostrar una hostilidad tan marcada, aunque mantenía su coraza. Mientras tanto, él fue invadido por una creciente necesidad de conversar verdaderamente con ella, de entenderla de verdad, no para manipularla, sino para conectar, para demostrar que su actitud soberbia podía transformarse. Sin embargo, Claudia mantenía las distancias, impidiéndole acercarse más de la cuenta. Una noche, el clima era frío y Claudia estaba en el balcón, contemplando las luces nocturnas. Márquez apareció con una taza de té caliente y se la extendió con cuidado. «Te serví algo para el frío», dijo, intentando sonar neutral. Ella recibió la taza sin devolverle la mirada. Durante varios instantes, el silencio fue su única forma de comunicación. Sin embargo, no lo rechazó. Sostuvo el té entre sus manos y, poco a poco, pareció relajarse. «¿Por qué haces esto?», preguntó Claudia por fin, sin apartar la vista de la ciudad. Márquez tragó saliva, eligiendo sus palabras con sumo cuidado. «Porque entendí que mis promesas vacías no sirven. Necesito que veas acciones reales. No puedo enmendar el pasado, pero al menos quiero ser diferente en el presente». Claudia no respondió de inmediato. Cuando por fin giró la cabeza para mirarlo, su expresión ya no era tan implacable. Había algo ahí, quizá una leve curiosidad o un atisbo de compasión. «No puedes devolverme lo que perdí, Márquez». Su tono seguía siendo serio, pero menos duro que antes. «Lo sé», asintió él con sinceridad. «Pero puedo tratar de cambiar lo que venga». Por primera vez en mucho tiempo, sus miradas se encontraron sin la habitual hostilidad. Claudia no ofreció ninguna promesa, solo guardó silencio. Sin embargo, aceptó ese pequeño acercamiento, dejando entrever la posibilidad de que, si él continuaba con esa actitud respetuosa, quizá podría llegar a confiar un poco. En los días sucesivos, Márquez no aflojó su empeño. Estuvo pendiente de cada detalle, pero sin invadirla. Se deshacía en respetuosas muestras de atención, como preparar el desayuno, o esperar que ella comiera antes de abordarla con cualquier pregunta. Y Claudia, poco a poco, empezó a permitirse un diálogo más fluido, aunque manteniendo prudencia. Fue una noche particular cuando la barrera comenzó a romperse. Márquez estaba a punto de salir a una reunión de negocios cuando Claudia apareció en la sala con un gesto que él no supo descifrar. «¿Podrías cancelar tu cita?», preguntó ella de improviso. Él la miró, atónito. Desde que estaban casados, Claudia nunca había manifestado interés en sus horarios ni le había pedido nada. «Claro», aceptó sin pensarlo. Tomó el teléfono y canceló la reunión. Cualquier oportunidad de avanzar en su relación con ella valía más que otro negocio. Se sentaron en el sofá, a cierta distancia pero sin esa muralla que los separaba semanas atrás. Claudia parecía pensativa, como si dudara entre exponer algo o reservarlo. «No estoy lista para disculparte por todo», dijo con serenidad. «Pero reconozco que te esfuerzas. Quizás podamos al menos conversar y ver hacia dónde conduce esto». Márquez sintió un peso enorme aligerarse en su interior. Aceptaba que la amargura de Claudia no desaparecería de la noche a la mañana, pero saber que estaba dispuesta a darle una oportunidad lo llenó de alivio.
Aquella velada transcurrió con una charla ligera sobre temas intrascendentes. Fue la primera vez en semanas que ambos rieron y compartieron sin tensiones. La desconfianza no había desaparecido del todo, pero algo se había desbloqueado. Conforme transcurrieron los días, los encuentros mejoraron. Aún así, Marcus presentía que Claudia guardaba un último gran secreto que no había salido a la luz. Lo notaba en su mirada cuando, por momentos, se distanciaba sin avisar, o en su negativa a profundizar en ciertos temas. Una noche lluviosa, mientras ambos se encontraban en el ático, Marcus observó a Claudia contemplando las gotas que resbalaban por el cristal. Se armó de valor y se acercó, sin invadir su espacio. Claudia, dijo con suma cautela, sé que me ocultas algo más. Lo intuyo. ¿Te sientes preparada para compartirlo? Ella mantuvo la vista perdida en la ventana. Pasaron largos segundos antes de que hablara, como si estuviera decidiendo si aquel era el momento apropiado. ¿Recuerdas que mi padre tenía una empresa que arruinaste? Pero no fue lo único que quedó destruido en mi vida, comenzó con una mezcla de seriedad y angustia. Hubo algo más. Marcus se tensó al instante, sin saber a qué se refería. Claudia, ¿qué pasó? Cuando sucedió todo con mi padre, yo estaba embarazada, soltó ella, con la voz casi inaudible. La confesión retumbó en la mente de Marcus. Sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. ¿Embarazada? Repitió, sin creer lo que oía. Las presiones, las deudas, la muerte de mi padre, todo eso me sobrepasó. Terminé perdiendo al bebé, continuó Claudia, conteniendo sus lágrimas. Marcus sintió la garganta cerrada. La culpabilidad que ya lo atormentaba estalló de pronto al comprender las dimensiones de sus actos. No lo sabía. De haberlo sabido, intentó explicarse, pero se dio cuenta de lo absurdo que sonaba. Eso es lo peor. Nunca te interesaste por saber nada de las vidas que destruiste, replicó Claudia, con dolor. Sus ojos estaban empapados, pero transmitían una determinación profunda. Te marchaste a celebrar tus ganancias mientras mi familia se quedaba sin nada y yo afrontaba la peor pérdida de mi vida. Marcus no pudo contener su propia conmoción. Sentía un nudo en el pecho y un profundo arrepentimiento. ¿Cómo se compensaba algo así? Claudia, te juro que nada de lo que diga alivia lo que pasaste. Pero haré lo que sea para tratar de remediarlo. Ella lo contempló con una tristeza que a él se le antojaba infinita. No hay marcha atrás con esto, Marcus. Pero puedo ver que has cambiado al menos en algo. Si de verdad quieres arreglar lo que quede por arreglar, será un camino largo. Él asintió con la garganta cerrada, sin voz para articular más palabras. Al menos ahora conocía toda la magnitud de su crimen empresarial. Si sentía culpa antes, ahora cargaba con un remordimiento mucho más hondo. Se prometió internamente que no dejaría de luchar por convertirse en alguien mejor, aunque aquello no devolviera al bebé ni al padre de Claudia. Con el pasar de las jornadas, el corazón de Marcus empezó a transformarse de forma genuina. Comenzó a buscar la forma de hacer reparaciones allá donde su codicia hubiera dejado heridas. No bastaba con una compensación monetaria, se comprometió a reunirse con familias afectadas y empresarios pequeños cuyas compañías había devorado sin titubear. Les ofreció respaldo financiero, pero también se sentó a escuchar sus historias para entender la dimensión de sus actos. Claudia, cauta, observaba desde la distancia todo lo que él hacía. Al principio, pensó que era otra táctica para manipularla. Pero poco a poco comprobó que Marcus invertía su tiempo en esas reparaciones, más allá de lo que ella pudiera opinar. No lo hacía para ganarse su favor inmediato, sino porque empezaba a creer que realmente era la única forma de levantarse con algo de dignidad. Con el paso de las semanas, la barrera de hielo que Claudia había erigido comenzó a resquebrajarse. Empezaron a compartir cenas sin hostilidad, a sentarse juntos a conversar, a reír un poco de anécdotas triviales. Todavía había heridas profundas, pero ella empezaba a entrever que la transformación de Marcus era real. Cuando los 6 meses establecidos en la apuesta se cumplieron, algo sorprendente ocurrió. Lejos de terminar bruscamente su vínculo, los dos se acercaron más. Sin avisar,
Habían dejado de ser aquella pareja por conveniencia para adentrarse en el terreno de una relación auténtica. Las charlas se extendían, las sonrisas se volvían más sinceras. El afecto aparecía donde antes solo había resentimiento y arrogancia. De hecho, una noche, Marcus preparó una comida íntima en el ático. Tenía el corazón palpitante, pues quería plantear sus verdaderos sentimientos. Cuando Claudia llegó a la mesa bien dispuesta, él tomó aire y se atrevió a confesar. El contrato venció, Claudia. Pero yo no quiero que esto acabe. Me doy cuenta de que te amo. No es un capricho, ni un truco. Nació de todo lo que hemos pasado. Ella lo miró con la respiración agitada. También sentía algo diferente, su corazón lo demostraba cada vez que lo veía esforzarse por redimirse. Marcus, también siento cosas por ti. Nunca pensé que fuera posible, pero aquí estamos. Se fundieron en un abrazo que llevaba meses conteniéndose. Fue el momento más dulce desde que comenzó esa alocada historia. El rencor cedía lentamente y daba paso a la posibilidad de un amor sincero. Meses más tarde, ese amor volvió a verse sacudido por una noticia inesperada. Claudia notó cambios en su cuerpo y, tras consultarlo con un médico, confirmó que estaba embarazada. Cuando se lo comunicó a Marcus, él no pudo contener una mezcla de alegría y lágrimas. Luego de todo el drama y el dolor, un rayo de esperanza iluminaba su futuro. Quiero hacerlo bien esta vez, le dijo Marcus al saberlo. Sin apuestas, sin falsos pretextos. Casémonos de verdad, si estás de acuerdo. Ella sonrió con ternura, asintiendo. Esta vez no habría ambiciones ocultas ni desafíos frívolos. Se trataba de dos personas que habían transformado su relación a base de enfrentar demonios y compartir las cicatrices. La boda real fue un acto pequeño pero cargado de emoción sincera. Sin formalidades superfluas ni contratos fríos. Claudia vestía un sencillo traje que la hacía resplandecer y Marcus la miraba con gratitud infinita. Sabía que todavía tenía mucho que reparar, en especial hacia quienes había dañado. Pero ya no estaba solo. Ahora tenía un motivo real para convertirse en un mejor hombre. Mientras bailaban juntos al término de la ceremonia, Claudia, con la cabeza apoyada en el pecho de Marcus, bromeó con suavidad. ¿Te imaginas que todo empezó por una apuesta? Él sonrió con un matiz nostálgico. Nunca pensé que aquella ridícula apuesta sería lo más trascendental de mi vida. Y así, con un horizonte que prometía segundas oportunidades, ambos se dispusieron a escribir un nuevo capítulo.